Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política, que hoy vamos a abrir nuestro abanico, porque saben muy bien que siempre nos centramos en los 21 municipios que compone esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Pues bien, hoy vamos a hablar de política nacional, vamos a hablar también de política regional e insular, y por supuesto terminaremos hablando de la política local. Para ello tenemos con nosotros y nos acompaña esta noche doña Natalia Mendoza, que es miembro del Comité Local de Coalición Canaria en Santa Brígida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Pues nada, bien, aquí como siempre en la batalla, pero contenta. Doña Natalia, queríamos comenzar y vamos a comenzar por la actualidad, y la actualidad de la política pasa por la actualidad de la política nacional, donde también Coalición Canaria está presente con el Anorama. Exactamente, nosotros en las últimas elecciones pues renovamos ese escaño. Anorama sigue como representando a Coalición Canaria como diputada en el Congreso, y por otro lado también tenemos un senador, en este caso Narváez Quintero, tenemos un senador en Cortes también. ¿Cómo estás viendo? ¿Va a haber pacto, no va a haber pacto? ¿Cuál es la postura que va a adoptar Coalición Canaria? Bueno, vamos a ver, la situación en estos momentos parece un poco complicada. Tras las elecciones, pues evidentemente el pueblo soberano ha hablado. Vemos que hay una pluralidad de partidos ahora mismo representados en el Congreso, pero lo que estamos viendo es que en estos momentos no hay acuerdos, no se están produciendo esos acuerdos, y realmente pues ahora mismo no sabemos exactamente quién va a presidir el gobierno de España. Y francamente, yo tal como lo veo, por parte de los partidos políticos, pues no existe esa voluntad o esa generosidad de llegar a acuerdos. A mí me parece que viendo un poco pues las últimas declaraciones de partidos como Podemos, pues eso está haciendo un poco haciendo como una especie de escollo o que no se llegue a ese entendimiento que queremos todos. Ni por un lado lo veo por parte de los partidos como el Partido Popular, tampoco lo veo por parte del Partido Socialista, en este caso porque casi todos han establecido pues esas líneas rojas. La presencia de Canarias se notó en la primera toma de contacto del rey de España, Felipe VI, con los diferentes miembros y miembros de las diferentes formaciones políticas, en este caso con Anorama. Sí, exactamente. Ella tuvo, pues el monarca tuvo esa ronda de consultas con todos los representantes políticos, y realmente, bueno, nosotros estamos a disposición de escuchar pues a todos los partidos y de llegar a un consenso en ese sentido. Nosotros entendemos que por delante tiene que estar ese programa, esas propuestas, ¿no?, para después poder llegar a entendimientos y acuerdos, ¿no? ¿Qué postura va a adoptar? ¿Sabe si Coalición Canaria, si hay un pacto, cuentan con Coalición Canaria formar parte del gobierno? Bueno, nosotros en estos momentos pues nos vamos a mantener en el grupo mixto, como todo el mundo sabe, pero eso depende de la dirección nacional del partido, de Coalición Canaria, que va a establecer en este caso a qué candidato pues se va a apoyar o no, ¿no? Desde luego he visto las cosas y un poco viendo la actualidad durante estas semanas y un poco las declaraciones de Anorama, donde dijo que no se iba a apoyar a un gobierno donde estuviera Podemos. A mí me gustaría matizar un poco esas declaraciones en el sentido de que tenemos que tener presente el contexto en el cual se dijeron esas declaraciones y tener una foto fija, ¿no? Una foto fija un poco de cuál es la situación y en qué contexto se produjo esas declaraciones. Tengamos en cuenta que este pasado fin de semana pues Pablo Iglesias pues dio una rueda de prensa en la que un poco decía que él quería ser el vicepresidente, se veía él pues en el atril, y justo detrás pues tenía sus futuribles ministros, y entonces pues claro,
Eso nos dejó a todos un poco con la boca abierta, ¿no? En el sentido de que primero y ante todo, primero están los acuerdos, los proyectos, ver en qué coincidimos y en qué no, y después pues ya se hablará pues de las carteras, en este caso ministeriales, ¿no? Pero desde luego esa actitud un poco predominante o de alguna manera el partido, desde mi punto de vista, Podemos, intentando humillar al Partido Socialista, que lo único que entiendo que lo que quiere es fagocitar un poco, fagocitar al Partido Socialista. Creo que eso no es el camino, El camino tiene que ser a través del diálogo, del consenso y sobre todo de establecer los programas y llegar a acuerdos. Y después ya se verá quién será ministro de qué, ¿no? Pero esa política de sillón de primero vamos a ver cuáles son los cargos y además la creación de ese nuevo ministerio plurinacional, que en este caso, según dice el señor Pablo Iglesias, pues el futuro ministro o ministra sería un miembro de En Común Podem, del partido de la señora Ada Colau. Pues desde luego pues nos deja a todos un poco, ¿no?, en 33, por así decirlo, ¿no? Usted no ha echado en falta de contenido. Hablamos de los principales problemas que tienen los ciudadanos. Nos ha hablado de para conformar este gobierno, de políticas de empleo, de economía, de seguridad social, de sanidad, en este caso, de educación, de los temas que... Eso es lo que realmente yo he hecho en falta, es decir, lo vimos incluso en la conformación del Congreso, ¿no? La gente estuvo más pendiente de cómo iban vestidos los diputados y diputadas y, por ejemplo, también estuvieron mucho más pendientes pues el tema de la señora Becanza con su hijo, que lo trajo al Congreso, ¿no? En vez de estar más pendientes del discurso que en ese momento estaba dando el presidente del Congreso, que en este caso era Pachi López, ¿no?, que a mí me parecía muy interesante. Y desde luego no se está dando prioridad en este caso a la política en sí, es decir, se le está dando más prioridad a ese show mediático que un poco se ha hecho a raíz de la irrupción, por ejemplo, de partidos como Podemos, que como todos sabemos han tenido una gran plataforma mediática y se mueven a base de redes sociales y demás, ¿no? A mí me parece que hay otras cosas más importantes que discutir, hay que tener altura política y altura de miras en ese sentido, y desde luego nosotros desde Coalición Canaria, Ana Orama ya ha presentado 11 iniciativas no de ley en el Congreso, llevando todos aquellos temas importantes para Canarias y que queremos que se hable en Madrid, como es el caso de la cuota del atún rojo, como es el caso de la recuperación de los planes de empleo para Canarias, como es el caso de los convenios de carreteras, inversiones tanto para infraestructuras educativas y turísticas, es decir, hablar de lo que nos importa verdaderamente y dejarnos un poco de este postureo y show mediático que parece que es lo que ahora mismo importa, cuando realmente lo importante en este caso es hablar, como usted bien ha apuntado, de la sanidad, de la educación y de dónde queremos que vaya nuestro país, ¿no? Es lo importante. Hombre, lo que hemos visto es siempre ha presumido el Podemos de la casta. Sí. Ha marcado a la clase política de la casta en la política, y ha habido ya una desigualdad por parte de ellos. Hay muchas madres en España que no pueden tener el privilegio que esa señora, que llevar a su hijo al trabajo. Evidentemente. Que son iguales de madre que esa señora. Completamente de acuerdo, es decir, vamos a ver, yo entiendo que lo que hizo la señora Becanza en esa sesión fue un poco, como bien he dicho, postureo, es decir, porque es verdad que hay muchas madres que no se pueden permitir llevar a sus hijos a una guardería, dependen muchas veces pues de los abuelos para que puedan cuidar a sus hijos, y recordemos que en el Congreso de los Diputados hay una guardería desde el año 2006,
y que esta señora además llevaba a una señora para que le cuidara el bebé, es decir, que lo tenía justo en la puerta del Congreso. Entonces a mí me parece que fue un poco postureo, es decir, a mí me parece que lo importante en este caso es llevar políticas para conciliar la vida laboral y familiar, pero entiendo que ese no es ni el momento ni el lugar. A mí me parece que eso se tiene que reivindicar desde otras plataformas y de otros estamentos y llevar iniciativas en ese sentido al Congreso para de alguna manera conciliar la vida laboral y familiar, que muchas veces es complicado para muchas madres trabajadoras, ¿no? ¿Se repetirán las elecciones? Está bastante complicado. La verdad es que el panorama político nacional está bastante complicado. Se ha hablado de pacto a la alemana o de una gran coalición entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Se ha hablado también de un pacto a la portuguesa, que sería un pacto a la izquierda y demás, pero realmente, si le digo la verdad, yo no veo esa generosidad, como bien he dicho al principio, ni esa voluntad de llegar a acuerdos. Es decir, estamos pasando un momento bastante delicado en la economía española, es decir, todos los índices macroeconómicos indican que estamos saliendo de la crisis, pero eso realmente no se está traduciendo en la economía familiar, o sea, en la economía del ciudadano de día a día, y realmente si las cosas no cambian mucho, yo pienso que estaremos abocados a unas nuevas elecciones que francamente, desde mi punto de vista y como politóloga que soy, creo que los discursos, si fuéramos a unas próximas elecciones, los discursos se radicalizarían muchísimo y desde luego lo que es el voto se polarizaría, en este caso entre el PP y Podemos, ¿no? Es decir, yo creo que de alguna manera el voto de la derecha, de Ciudadanos, perdería escaños y todos esos votos regresarían de nuevo al Partido Popular, y de alguna manera Podemos engulliría al Partido Socialista, que francamente y en estos momentos vemos que está bastante tocado, ¿no? Habla usted del pacto a la alemana, pacto a la portuguesa. ¿Qué pasa? ¿Que en España no tiene entidad para tener un pacto de Estado español por el bienestar de los ciudadanos? Que es lo que han demostrado las 4 formaciones más votadas. Vamos a ver, no nos vayamos muy lejos. En muchos de los países europeos están desde la Segunda Guerra Mundial, un país como por ejemplo Alemania, están acostumbrados a estos pactos, o sea, nunca se han llegado a mayorías absolutas y han tenido pues que pactar partidos de distinta índole o ideología, por así decirlo. Y realmente en España tenemos un problema en ese sentido, es que nunca, siempre hemos tenido en nuestra historia política reciente, ¿no?, pues mayorías absolutas, o ha sido el PP o el PSOE el que ha gobernado, pero nunca nos hemos enfrentado a esta situación en la cual no hay mayorías absolutas, y desde luego yo entiendo que es algo que deberíamos ver con absoluta normalidad, como pasa en países, como bien he dicho, como Alemania, como Dinamarca y otros países, ¿no?, que están muy acostumbrados a llegar a grandes coaliciones por dar estabilidad y gobernabilidad a sus países, ¿no? Hablamos de Canarias, hablamos de la ley del suelo, que tanta problemática ha levantado. Pues sí, la verdad es que se ha levantado un poco de, bueno, cierta expectación o, como usted bien ha dicho, cierta problemática, pero a mí desde luego me parece que es una ley que en este caso lo que intenta pues es descentralizar y desgranar competencias en temas urbanísticos, en planes urbanísticos, pues hacia
ayuntamientos y cabildos. Por otro lado, es una ley que de alguna manera respetará y será sostenible, en este caso, con el medio ambiente. Es decir, nosotros no podemos tener una isla de cemento, es decir, nosotros somos un territorio limitado y tenemos que decir que el 87% del territorio canario está protegido, pero bien es cierto que hay un 13% de ese territorio pues, que está clasificado, y de eso se trata, es decir, de propiciar desarrollo económico en ese suelo que está ya clasificado. De ninguna manera esta ley lo que no pretende es consumir más suelo. Y desde luego pues me parece que es una ley que intenta de alguna manera desenmarañar un poco toda esa normativa que ha venido con el tema pues, de las sucesivas moratorias. Lo que se intenta pues, es simplificar y que sea mucho más ágil en ese sentido, y que sobre todo permita a los ayuntamientos y a cabildos desarrollar esos planes urbanísticos que muchas veces hemos visto que llevan atascados durante años y 10 años, 20 años, y es algo que realmente no es bueno para el desarrollo en sí de los municipios. Pero yo sí quería trasladar absoluta tranquilidad. De ninguna manera se trata de consumir más suelo, sino se trata de desarrollar ese suelo que ya está clasificado, y sobre todo que es una ley que sobre todo respetará lo que es el medio ambiente, ¿no? Me parece muy importante en este caso. ¿No se ha politizado mucho esta ley? Sí, de alguna manera yo creo que se ha politizado durante todos estos últimos años, pero a mí me parece que ya era hora de abordar este tema. Es un tema que afecta a toda Canarias, y desde luego desde la Consejería de Política Territorial lo que se ha intentado pues, es abordarlo dentro del máximo consenso posible. Es decir, hay ahora mismo se está elaborando el borrador, que ha contado con muchísimos expertos, tanto de la propia Consejería de Política Territorial como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como de la Universidad de La Laguna. Se ha contado con el Colegio de Aparejadores, de Ingenieros, biólogos de aquí de Gran Canaria, con la organización ecologista BENMAJEC, y que saldrá a exposición pública ahora en este mes de febrero. También se va a trasladar este borrador tanto a la FECAI como a la FECAM, para que así conozcan en profundidad la ley, y sobre todo por si quieren hacer algún tipo de aportación y demás, ¿no? Que siempre eso es bienvenido. La economía de Canarias pasa por el turismo, y el turismo tuvo cita esta pasada semana. Hablamos en la cita de la Feria Internacional de Fitur en Madrid. ¿Qué valoración hace de la misma? Hombre, yo hago una valoración muy positiva, es decir, estamos viendo que Canarias está batiendo récords turísticos en ese sentido. Ya han llegado aquí a Canarias más de 13 millones de turistas, que la verdad es que son unas cifras muy buenas. Se ha aumentado en un 9% lo que es el turismo nacional aquí a Canarias, y la verdad que son datos muy importantes. En esta ocasión el pabellón de Islas Canarias ha contado pues con la representación de todas las islas. A mí me parece que eso es algo muy positivo, porque ya habíamos visto que la anterior legislatura, pues el anterior presidente del Cabildo Insular, Bravo de Laguna, había decidido pues ir con su propio stand de Gran Canaria. A mí me parece que la estrategia debe ser otra, de ir todos conjuntamente, porque lo que hay que hacer es reforzar lo que es la marca Islas Canarias, y sobre todo porque ir con un stand propio, desde mi punto de vista,
era un auténtico dispendio económico. Por otro lado, he podido consultar encuestas en otros medios, ¿no?, como puede ser el Canarias 7, donde se le preguntaba a los lectores en general si prefería que el stand de Gran Canaria fuera con el stand regional o a solas, ¿no? Y había una gran mayoría, es decir, había si no recuerdo mal, un 55% de la población que estaba a favor de ir todos en el stand regional, y frente a, creo que era un 40%, si no mal recuerdo, que no estaban de acuerdo, pero creo que ese es el camino, ¿no? Pero otra de las grandes preocupaciones que tenemos en este sentido sobre el tema del turismo es que vemos esa afluencia masiva, es decir, que estamos batiendo récord de llegada de turistas a Canarias, con esos 13 millones de turistas, pero lo que estamos observando en este caso y que nos preocupa muchísimo es que eso no se está trasladando en trabajo, es decir, en la creación de empleo en Canarias en general. No nos olvidemos que estamos en torno a un 28% de paro, y que desde luego son unas cifras inadmisibles, es decir, no son para nada buenas. Nosotros entendemos que por un lado, pues bueno, esta coyuntura se puede deber sobre todo pues al tema de la bajada del precio del petróleo, es decir, que eso ha propiciado de alguna manera que los turistas llegaran, porque ahora mismo hay una guerra entre las low cost por el tema de las tarifas y demás, y claro, estamos viendo que eso no se revierte en esa llegada masiva de turistas pues en la creación de empleo. Nosotros achacamos también que eso, una de las causas fundamentales de esa no creación de empleo, es sobre todo el tema de la reforma laboral, que de alguna manera se ha cargado lo que es la negociación colectiva, y que desde luego ha hecho que el trabajo sea precario y no sea en absoluto un trabajo de calidad, ¿no? Y eso lo vemos en nuestras zonas turísticas, donde vemos que, por ejemplo, donde antes a lo mejor se necesitaban pues 5 camareras de piso, pues ahora estamos viendo que solo se necesitan 3, que donde antes habían 3 camareros, ahora solo hay un camarero, y desde luego eso no puede ser, es decir, porque además estamos viendo que los precios turísticos en estos casos ha subido un 6,3%, entonces las cifras no cuadran, ¿no? Y nosotros sí lo que hemos hecho un llamamiento al sector para que haga un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Pero desde luego es algo que nos preocupa bastante, porque vemos que evidentemente están llegando turistas, pero eso no se traduce en empleo. Ha hecho usted mención del anterior presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Miguel Bravo Laguna, que se presentaba por el Partido Popular. Al final de la legislatura se pasaba a Unidos por Gran Canaria, en defensa de los gran canarios, en defensa de Gran Canaria, porque eran maltratadas por el gobierno de Canarias, pero busca una alianza estilo Podemos en un sitio, Unidos de Gran Canaria por otro, una alianza que se llama Unidos, que iba con Ignacio González de Tenerife, Dima Martín de Lanzarote y el Marqués de la Oliva, que al final le costó dejar el cargo como alcalde de La Oliva. Sí. ¿Entendió usted toda esa postura, todos esos cambios, todos esos bandazos? Porque después se vieron meses después que también tendió la mano a Coalición Canaria para ir conjuntamente a las elecciones generales. Sí, por lo cual está desorientado, como las pardelas cuando le apagan la luz. A mí nunca se me quedaron grabadas en mi mente unas declaraciones en relación a lo que usted comenta del señor Bravo de Laguna, que decía, bueno,
Aquí en Gran Canaria o en Canarias estamos acostumbrados a pactar con todo el mundo, no importa, como que esto era algo normal. A mí desde luego, pues como usted bien dice, él tendió la mano a Coalición Canaria, pues de alguna manera para ir juntos a las elecciones, pero nosotros evidentemente dijimos que no. Una persona que ha estado 4 años pues acusándonos absolutamente de maltrato a Gran Canaria y acusándonos de que éramos ATI y demás, pues evidentemente pues nosotros no íbamos a ir a concurrir con Unidos, ni muchísimo menos con el señor Bravo de Laguna, a ninguna elecciones. Eso lo teníamos absolutamente claro, ¿no? Usted es de Gran Canaria. Evidentemente. ¿Cómo se siente cuando ve esos mensajes que manda una persona, como en este caso José Miguel Bravo de Laguna? Hombre, a mí desde luego no me gustan, porque sobre todo no me siento identificada con esos mensajes. A mí me parece que ese discurso es un discurso bastante rancio, ramplón, y que no tiene nada que ver con la realidad. Vamos a ver si hacemos un poco de memoria histórica. El pleito insular, por así decirlo, surge un poco de las élites económicas, tanto por un lado de Gran Canaria como de Tenerife. Ahí es un poco donde surge esa rivalidad por temas puramente económicos, ¿no? Pero que después esos de alguna manera se instrumentaliza y diversos partidos lo han adoptado, pues ese discurso, ¿no? Pero a mí me parece que el pueblo canario en general jamás ha sido insularista. Es algo que han instrumentalizado los partidos políticos en las islas, pues por puros intereses partidistas, pero desde luego es un discurso que para nada me gusta y lo considero algo ya casi arcaico desde mi punto de vista, ¿no? Hemos hecho una valoración del anterior presidente, ahora presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, y hablando del Cabildo Insular de Gran Canaria, ¿qué valoración hace del gobierno actual de estos 7 meses de don Antonio Morales al frente? Bueno, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Yo creo que no hay que negarle al señor Antonio Morales, que evidentemente fue la lista más votada y por eso él es ahora presidente del Cabildo Insular. Yo creo que en un principio pues la gente depositó muchísimas esperanzas en el señor Antonio Morales, pero bueno, visto lo visto y transcurrido estos meses, pues yo creo que un poco hemos ido descubriendo perdón, esa cara un poco más oculta o que no se veía tanto del señor Morales. Me remito, por ejemplo, al último pleno que se celebró en el Cabildo Insular de Gran Canaria, donde el señor Antonio Morales atacó o de alguna manera le faltó el respeto a nuestro consejero, que fue Fernando Bañolas, que es Fernando Bañolas, ¿no? Pero bueno, a mí desde luego, un poco viendo los presupuestos para este ejercicio, observamos claramente que son unos presupuestos absolutamente continuistas y conservadores. Tal es así que incluso el señor Bravo de Laguna no presentó ningún tipo de enmienda a esos presupuestos. Coalición Canaria de Gran Canaria, y en este caso Fernando Bañolas, pues presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria, porque entendíamos que no eran unos presupuestos buenos para la isla de Gran Canaria, porque eran absolutamente continuistas, no aumentaban las partidas en inversiones para la isla de Gran Canaria, y por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad. También hay que decir que hemos presentado también un recurso porque normalmente
a todos los grupos políticos pues se les da un tiempo determinado para poder estudiar los presupuestos, que suele ser pues de 10 días, ¿no? Pues en este caso recortaron ese periodo a 5 días, pues de alguna manera, entiendo yo, obstaculizando la labor de oposición de los partidos políticos, ¿no? Que en este caso el único fin o objetivo de un partido que está en la oposición pues es fiscalizar, ¿no? Pero hasta en eso acortó los tiempos, ¿no? Entonces a mí me parece que esas no son las maneras, ¿no? Todos teníamos, bueno, yo tenía la imagen un poco de ese alcalde que lleva 28 años gobernando en Agüimes y la verdad es que de alguna manera vamos descubriendo cómo es la verdadera cara del señor Antonio Morales, ¿no? ¿No podría estar condicionado por los socios de gobierno? Entre ellos está Podemos, o la marca Podemos. Podría ser, no le digo que no, pero yo creo que Antonio Morales tiene entidad para eso y para mucho más, y yo no creo que el señor Antonio Morales se deje manipular por ningún grupo o socio de gobierno, ¿no? A mí me parece que al señor Morales quizás le falta un poco de talante, es mi opinión personal, ¿no? Y desde luego que eso no son las formas, ¿no? Desde luego nosotros, por ejemplo, Coalición Canaria en Gran Canaria va a presentar 3 mociones en este próximo pleno del Cabildo que se va a celebrar este viernes. Una va a ir en torno al tema del consorcio aeroportuario aquí de Telde, que de alguna manera el Cabildo Insular de Gran Canaria lo quiere meter en un cajón. Nosotros entendemos que es un proyecto importante para el desarrollo de municipios como Telde e Ingenio. Además, tanto el grupo Somos Coalición Canaria en Ingenio como Coalición Canaria en Telde van a llevar también esa respectiva moción a sus plenos. Por otro lado, también vamos a llevar otra moción con respecto al pueblo canario, es decir, como ustedes saben, el pueblo canario ahora vive una situación bastante dramática, es decir, lo que es el conjunto arquitectónico, tanto lo que es el museo como la ermita, como el bodegón, están en un estado francamente lamentable, y nosotros lo que pedimos en este caso son acciones urgentes para proteger este emblema de Gran Canaria, y sobre todo que se lleve a cabo un plan urgente de rehabilitación de todo el conjunto arquitectónico, ¿no? Porque entendemos también que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es poner una especie de food truck y una sombrilla, pues es simplemente un parcheo, y claro, el pueblo canario es un bien de interés cultural, que fue declarado por Consejo de Gobierno en el 2013. Y entendemos que una ciudad que recibe miles y miles de cruceristas, pues la verdad es que la imagen que ofrece ahora mismo el pueblo canario no es la más adecuada. E incluso por pura curiosidad, yo me metí, por ejemplo, en un buscador, en el TripAdvisor, para ver un poco cuáles eran los comentarios al respecto que se hacían del pueblo canario, y en este caso del bodegón, ¿no? Y francamente no eran nada buenos. Y la tercera moción que se va a llevar a este pleno del Cabildo es en referencia al tema de lo sucedido en el estadio de Gran Canaria con el tema de la bandera canaria, y nosotros desde luego instamos al Cabildo de Gran Canaria a que se pronuncie sobre ese tema, ya que nosotros rechazamos que la seguridad en este caso
retirara esa bandera a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Una instalación que es del Cabildo Insular de Gran Canaria. Exactamente, lo que nosotros no entendemos es cómo la seguridad retiró esta bandera, que es una bandera que desde nuestro punto de vista significa la unidad del pueblo canario, la solidaridad del conjunto del pueblo canario. ¿Cómo es posible que pues se dieran esas órdenes, ¿no?, para retirar la bandera canaria? Nosotros entendemos que desde luego es una acción que no está para nada justificada, en el sentido que entendemos o creemos que se ha malinterpretado la ley del deporte del 2007, que hace referencia a la ley del deporte contra la violencia, el racismo, la xenofobia y demás, y yo creo que se ha malinterpretado la ley. Y para nada esa bandera de las 7 estrellas verdes no significa ni violencia, ni racismo, ni muchísimo menos. Es todo lo contrario, es una bandera que representa la unidad del pueblo canario y que está muy generalizada a lo largo de toda nuestra geografía, donde la podemos ver en múltiples fiestas populares a lo largo de toda nuestra isla, como puede ser la Ramanagaete o el Charco en la Aldea. Es decir, es una bandera que para nada causa ningún tipo de rechazo, sino todo lo contrario. Estamos cargándolo de nuestro pasado, nuestra seña de identidad. Sí, totalmente, sí. Además, si uno ve el recorrido histórico de esa bandera, sabe que en Gran Canaria se hizo por primera vez en 1961, una víspera del Día de la Virgen del Pino, y es una bandera que ha sido adoptada por todos, ¿no? Hay muchos que la ligan, o sea, como que la relacionan con otro tipo de movimientos, ¿no?, como el tema de Antonio Cubillo y demás, pero quiero recordar que eso fue posterior, que eso fue ya después en 1964, pero de todas maneras la bandera canaria, y en este caso la bandera, para mí, la bandera nacional canaria, es una bandera que significa pues libertad, fraternidad entre todos los canarios, solidaridad, o sea que nada tiene que ver con esas connotaciones negativas que quizás le quieran dar algunos, pero para nada lo veo que sea de esa manera, ¿no? Y hablando de Santa Brígida, me gustaría hablar de la política municipal. ¿Qué valoración hace del gobierno de Santa Brígida? Bueno, nosotros hacemos una valoración, nosotros después de las elecciones, como se suele decir, le dimos los 100 días de gracia, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver cómo empieza a andar este nuevo grupo de gobierno. Recordemos que está conformado por 5 partidos políticos. Está Ando Sataute, que es una parte de, por así decirlo, de Podemos, como todos ustedes saben, Podemos en el Cabildo de Gran Canaria está dividido por una parte por la parte del señor Brito y otra parte por la señora Meripita, ¿no? Hay como dos corrientes, ¿no? Pues esta es la parte más allegada al señor Brito. Está el Partido Socialista, está Nueva Canarias y está el CCD y Unidos por Gran Canaria. Y realmente, pues tenemos esos 5 partidos y durante estos 100 días pues le hemos dado pues un voto de confianza, por así decirlo, para ver un poco cuál iban a ser pues la hoja de ruta o los primeros pasos de ese nuevo gobierno municipal. Y lo que podemos decir después de esos 100 días es que francamente, desde mi punto de vista, ahora mismo no se está viendo ningún tipo de progreso o de acción. Están
un poco, como se suele decir, pillando moscas, y desde luego no vemos ninguna iniciativa en este caso que vaya a sacar al municipio de donde se encuentra ahora mismo. Recordemos que el ayuntamiento tiene una sentencia judicial en contra de 14 millones de euros, que eso va a ocasionar una merma importante en las arcas municipales. Aparte, cada día que pasa se tienen que pagar 3.700 euros diarios por lucro cesante a favor de la UTE, en este caso, y desde luego no hemos visto absolutamente nada que se haya hecho en relación al tema del mamotreto, que yo creo que es uno de los temas cruciales del municipio de Santa Brígida. De hecho, nosotros formamos parte de una plataforma que se constituyó llamada No al Mamotreto, donde estaban todos los partidos de la oposición en aquel momento, menos el Partido Popular, que era el que estaba anteriormente y que gobernaba con mayoría. Y desde luego, tras ganar Ando Sataute las elecciones y presidir el señor Armengol, pues como alcalde no ha convocado de nuevo esa plataforma, y no tenemos absolutamente ninguna información de las acciones o de lo que se va a hacer o no va a hacer en ese sentido, ¿no? Sabemos que se han contratado unos asesores externos, a un abogado en Tenerife y un abogado en Madrid, pero por lo demás no sabemos en qué estado está este tema ahora mismo, ¿no? Pues gracias por acercarnos la actualidad desde la política nacional y terminando con la política municipal del municipio de Santa Brígida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Pues nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí compartiendo la información en Más que Política.